Tambo de Lectura Navegando entre Libros presenta Leyendas Amazónicas. El nacimiento de la selva ecuatoriana. Ecuador es un país maravilloso, lleno de paisajes y rincones hermosos. Uno de sus rincones paradisíacos es el oriente. Allí habitan los shuars, quien viven justamente en el sureste de la Amazonía, en los valles del Upano, Zamora y Ningarixa. Como toda cultura bien formada, poseen su propio alfabeto y una escritura ya estructurada. Esta cultura tiene además reglas sociales establecidas. Son polígamos, es decir, los hombres poseen varias esposas, siempre y cuando las puedan mantener. Su principal alimento es la yuca, pero lo complementan con la caza y la pesca. Tienen una cultura rica en leyendas, creen en seres superiores que conviven con el hombre. Antiguamente, este grupo era temido por sus ancestrales, costumbres de reducir las cabezas de sus enemigos. Cuenta una de las leyendas más antiguas que cuando los shuars empezaron a poblar el oriente ecuatoriano, este era totalmente diferente a como lo es en la actualidad. Solamente extensas llanuras se divisaban a lo largo del inmenso territorio. Casi ninguna planta crecía en ese lugar. Solamente una hierba servía de alimento a este pueblo. Era el unkush. Gracias a esta hierba, esta gente pudo mantenerse por un tiempo. Pero dos demonios se fijaron en la suerte del pueblo y decidieron acortar los días de la tribu. Sin más, un día el unkush simplemente desapareció de la faz de la tierra, y con ella también empezó a extinguirse la tribu shuar, pues el hambre apagó lentamente sus vidas. Todos buscaban la hierba, pero la debilidad acababa con la vida de todos. Solo una mujer llamada Nuse se llenó de valor al ver a sus hijos muriendo de hambre, y se propuso llegar a los lugares más lejanos y peligrosos de la extensa llanura. La primera vez salió sola y no pudo encontrar rastro alguno de hierba. Preocupada por sus hijos, tuvo que regresar. La segunda vez decidió salir a buscar unkush con sus hijos. Pese a ello, la suerte no los acompañó, y uno a uno quedaron tendidos en la llanura totalmente agotados y muertos de hambre. Finalmente, mientras la madre entraba en desesperación, vio que en las aguas del río que cruzaba la llanura, extraños trozos blancos flotaban. Se arrojó a las aguas sin pensarlo dos veces y masticó despacio aquel extraño alimento. Este resultó ser suave y de agradable sabor, y decidió llamarlo yuca. A toda prisa recogió más yuca de las aguas para llevárselas a sus hijos. Pero una extraña sensación la invadía. Estaba segura de que alguien la observaba. Nuse miró a todas direcciones y vio como una extraña mancha de color gris se iba formando en el cielo, retrocediendo asustada, pero al ver su mirada a las nubes descubrió que había formado un rostro de mujer. Al ver la dulzura del rostro preguntó: ¿Quién es usted, señora? Una voz suave y delicada contestó: Soy Nuncuy, la dueña y soberana de la vegetación. He visto cómo tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde ya ni siquiera crece el unkush, pues dos demonios se lo robaron. Llena de tristeza, Nuse le contó a Nuncuy cómo su pueblo iba desapareciendo poco a poco. Al final de su relato, la reina de la vegetación le dijo: Nada les ocurrirá. Nuse, tú has demostrado valentía, y por ello te daré no solo el unkush, sino toda clase de alimentos. Así, en segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuse, todo a su alrededor cambió. Grandes árboles crecían vertiginosamente. Todo el piso quedó cubierto por verdes plantas de todos los tamaños y formas posibles, y junto a la vegetación aparecieron millones de seres que
poblaban de vida y cantos a los cielos, los árboles y a las aguas. Nuse quedó extasiada, pues jamás había visto nada semejante. El paisaje era majestuoso y la música que cantaba la floresta le había robado el corazón. Nuncuy continuó: y para tu valeroso pueblo tengo un preciado obsequio. Una de mis hijas espirituales los acompañará, y con ella irá la magia de encontrar exquisitos alimentos que ayudarán a los tuyos a crecer fuertes. Muchas gracias, oh diosa Nuncuy, respondió Nuse. Nuncuy desapareció y de las aguas del río salió una hermosa niña. Nuse quedó deslumbrada por lo que había visto. Con una gran sonrisa, la pequeña miró a la mujer y la guió entre la espesura del bosque. Mientras recorrían la selva, Nuse iba recordando a sus hijos y a su pueblo, y una gran tristeza le invadió. Entonces la pequeña, la hija de Nuncuy, como luego la llamaron, le anunció que allá también, en el territorio de los Shuar, la vegetación crecería majestuosa. Entonces, llena de emoción, Nuse buscó a sus hijos, los alimentó y retornó a su pueblo. Cuando llegaron, Nuse descubrió que, tal como lo había prometido la diosa y la niña, sus tierras se hallaban pobladas por una espesa naturaleza, llena de vida y esperanzas para su gente. Los Shuar fueron aprendiendo con ayuda de la hija de Nuncuy a emplear las hierbas para curar a sus enfermos, para alimentarse y para poder hablar con los dioses. La venganza de Exa. Iwia era un terrible demonio de la selva, gigantesco y de olor insoportable. Estaba acostumbrado a capturar a los indios Shuar de la selva, guardándolos en su inmensa bolsa y devorarlos después cuando tenía hambre. Un día, Iwia atrapó a una familia completa y después de devorar a los padres decidió quedarse con el pequeño llamado Exa y hacerle creer que era su hijo. Exa siempre se sintió muy diferente a su padre, Iwia, quien era cruel y despiadado, mientras que a Exa le dolía incluso capturar los animales que a diario llevaba su padre, especialmente las aves. Un día salió a cazar y descubrió con horror que ya no habían más pájaros en la selva, solo una paloma de monte quedaba viva. Al verla, Exa decidió no matarla. ¿Para qué?, se preguntó. Se sentó y lloró amargamente por lo que había hecho. Entonces la paloma le habló y le dijo que por su buen corazón le contaría la verdad sobre su familia. Exa, furioso, decidió vengarse de Iwia, pero antes quería devolver a la selva la alegría que las aves le daban. La paloma le aconsejó tomar su cerbatana y soplar a través de ella las plumas de todas las aves que había matado para Iwia. Exa lo hizo y vio maravillado cómo de su arma salían millones de aves de todas las formas y colores, devolviendo así la vida y el canto a su querida tierra. Desde entonces, Iwia y Exa son enemigos. Mientras uno termina, otro crea la vida en la selva. Los loros disfrazados. Las abuelas indias de una tribu oriental cuentan una leyenda muy linda que narra de qué manera dos hermanos se salvaron de ahogarse durante un gran diluvio. Es una historia antigua y por eso resulta diferente y curiosa. En un lugar encantado del oriente hay una altísima montaña que tiene una virtud. Cuando las lluvias crecen tanto hasta causar inundaciones, su cumbre crece hacia el cielo. No importa cuánto, ella siempre crece y al final
parece una isla que nunca se sumerge. Esta montaña fue la que le salvó a dos pequeños seres humanos, una niña y un niño, cuando el gran diluvio acabó con todo a su paso. Con el correr de los años, los nombres y los detalles se perdieron. Por ello, les pondremos Rumi y Kowi. Los dos pequeños jugaban en la copa de un gran árbol, siguiendo a unos monitos, cuando vieron que el mar comenzaba a cubrir la tierra. En segundos todo se perdió y solo agua quedó. Rumi tomó de la mano a su hermanito menor y, a veces sobre los árboles, otras nadando, se movilizaron hasta llegar hacia la cumbre de la montaña mágica que los salvó. Sin embargo, el agua seguía creciendo y la montaña tenía que estirarse más y más. Lo malo es que con cada estirón la tierra temblaba y los niños rodaban y caían. Menos mal, unas largas y viejas raíces de árboles de canela los ayudaron a sujetarse de aquellos movimientos. En cuanto pasó la lluvia, Rumi y Kowi se asomaron a mirar los valles y vieron que nada quedaba ya. Todo estaba abrazado por las aguas. No podían bajar al lugar donde estuvo su casita de ramas. Recorrieron toda la parte alta de la montaña, donde pudieron protegerse de la inundación. Allí, en la cumbre, encontraron una caverna que les servía como refugio. Se sentaron en silencio por varias horas, hasta que un ruido extraño rompió ese silencio y esa soledad. Era el estómago de Kowi, pidiendo alimento. Salieron a buscar algo para comer, pero solo hallaron hierbas duras, lodo y raíces. «Quiero comer, me duele el estómago», lloró Kowi. Rumi le abrazó y le dijo: «A mí me gustaría tener frutas ricas, una cabeza de plátanos y un ananá jugoso». Luego suspiró. Finalmente se pusieron de pie y buscaron en cada rincón algo de comer, pero nada había. El hambre convirtió en alimentos unos pocos insectos y unos trozos de árboles y raíces duras. Al cabo de pocos días ya no tenían fuerzas ni para conversar, y la debilidad los mantenía dormidos casi todo el tiempo. Una tarde, Rumi abrió sus ojos y vio sobre la piedra donde machacaban las raíces un mantel de hojas frescas, y sobre ellas frutas, carnes, mazorcas de maíz y todo lo que había soñado comer durante tantos días. ¡Magia! Mira, Kowi, dime que no es un sueño. ¿Quién trajo todos nuestros sueños a esta mesa de piedra?, gritó Rumi. No lo sé, pero tampoco voy a averiguarlo, contestó Kowi, y se abalanzó sobre las frutas, la carne y las golosinas que allí se hallaban. Los devoraba, pero también los saboreaba. Rumi hizo lo mismo, y cuando estuvieron satisfechos se quedaron dormidos, cansados de tanto buscar y de comer. Unos fuertes gritos los despertaron después de largas horas. No eran gritos de personas, pero tampoco se parecían a los de ningún animal. Cuando se pusieron de pie, vieron a dos inmensos guacamayos. Ellos producían gritos y risas, y mientras se acercaban los niños, más fuertemente gritaban las dos hermosas aves. Su plumaje de 1000 colores las volvía majestuosas. Poseían largas y delicadas colas pintadas con rojo, amarillo y verde. Era fascinante verlas tan hermosas. Lo increíble era que esas bellísimas aves eran las responsables de aquellos deliciosos manjares. Los niños no tuvieron necesidad de recorrer los montes, porque los
porque los misteriosos seres les llevaban comida día a día. Nunca alcanzaban a acercarse lo suficiente, pues cuando lo intentaban las aves volaban. Un día, mientras esperaban que las aguas bajaran, los niños idearon un plan y decidieron atrapar a las aves. Planearon algo curioso, y antes del amanecer se escondieron junto a unas grandes piedras acumuladas junto a la entrada de la caverna. Estaban nerviosos e impacientes. Pasaron las horas, el sol empezó a calentar las rocas y, con el calorcito, a los niños les dio sueño. El parloteo y las risas de los guacamayos los despertaron y despacito se acercaron hasta poder ver a las dos aves, atareadas elaborando los alimentos para los niños. Al no tener manos, muchas cosas se desparramaban y quedaban todas salpicadas y sucias. Los niños empezaron a reír suavecito, pero cuando no pudieron aguantar más, soltaron fuertes carcajadas. Al oírlas, los guacamayos se molestaron y llenos de rabia se alejaron. Al principio lo tomaron con calma y rieron por un largo tiempo, pero con el pasar de las horas se dieron cuenta que las aves no regresarían, y con ellas también se había ido su comida. «Ahora moriremos de hambre por habernos reído de nuestras amigas», gimió Cowi. «Tal vez, si les pedimos perdón, los hermosos guacamayos regresen para salvarnos», pensó Rumi. Otra vez, muertos de hambre y con sus últimas fuerzas, gritaron mañana y tarde, pidiendo perdón a los guacamayos por haberse burlado de ellos. Al día siguiente, con gran rumor de plumas, los guacamayos regresaron. Esta vez no estaban sucios ni manchados de comida, sino que lucían maravillosos y coloridos. Los pequeños aprendieron la lección y crecieron con la alegría de tener tan graciosos amigos. Todas las tardes se asomaban a los abismos para ver si el agua bajaba en los valles, y así comprobaron que lentamente volvían a formarse los ríos, las lagunas, y la tierra se secaba y surgían las selvas inmensas, llenas de verdes árboles y millones de seres que volvían a crear sus hogares. Pasado un tiempo, Rumi y Cowi decidieron regresar al lugar donde estuvo su cabaña, pero no querían perder a los loros, así que acordaron un pacto. Los guacamayos los acompañarían hasta encontrar un lugar especial en la selva, en donde la magia de los dioses se obraría. Después de varias semanas de caminata, Rumi y Cowi, ahora ya jóvenes, se sentaron junto a una cascada. Entonces una bandada de guacamayos voló en círculos sobre ellos, y uno a uno fueron descendiendo hasta la orilla de la laguna que formaba la cristalina agua de aquella cascada. Algo maravilloso ocurrió ahí, y en cuanto una de sus plumas tocó el agua, las aves se transformaron en seres humanos hermosos, en cuyos ojos se podía ver colores radiantes. Estos seres se unieron a Rumi y Cowi, y juntos iniciaron una nueva generación para poblar la selva.